Muy buen día, hoy es el 18 de marzo del 2021 y en esta ocasión, siendo como las 11 de la mañana, he sentido fuertemente la necesidad de enviar un video que no estaba, ni siquiera me había venido a la mente, pero viendo cosas y después les contaré por qué. Sentí la necesidad urgente de hablar acerca de estas cosas. Eh, que el Señor nos ayude. Me cubro con el poder y la sangre del Señor Yeshua, de Jesús, para tocar este tema tan delicado y que poco se escucha más en estos tiempos. Que Dios lo bendiga a todos los que escuchen. Mi deseo es que la gente pueda, si usted no ha oído nunca esto, usted pueda discernir y pueda decidir lo que usted quiera pensar. Yo con mis videos, yo no estoy tratando de convencer a nadie, ni de que nadie crea. Le doy gloria a Dios porque tanto que critico estos medios, pero son medios de bendición o de maldición. Usted elige. Este medio pues se usa para todo y influye a todos. Entonces, hasta ahora se ha dado libertad, hasta ahora, como digo, para que cualquiera hable. Algunos hablan otras cosas, otros hablan cosas que yo ni me imagino, porque no veo nada de esas cosas. Otros pues nos hemos dedicado a presentar la palabra de Dios. Y como digo, es para todo el que quiera. Esto no es en especial, para nadie en especial, ni tampoco con el deseo de convencer a nadie ni nada. Solamente pues que es necesario porque yo creo en Jesús y Él me dijo que para estos tiempos debíamos hablar la palabra. Y la palabra incluye todas estas cosas que de una manera están afectando este mundo. Así es que Dios les bendiga a todo el que pueda oírlo y que sea de gran bendición para los padres, para ustedes mismos, para los hogares. Bueno, dice el libro de Efesios capítulo 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así empieza el apóstol Pablo advirtiendo que hay un enemigo invisible, pero que es poderoso y que actúa y que está actuando cada vez más poderosamente en estos tiempos porque, como dice la palabra de Dios, Él sabe que le queda poco tiempo y está arrasando contra la humanidad y contra esta nueva generación que viene, la cual Él quiere tener ya poseída en sus manos. Entonces, los que somos creyentes, la Biblia dice que luchemos, ¿verdad? Dice que saquemos a la gente, al que pueda. Así es que con mente abierta quiero decirles algunas cosas que pude ver porque vi un video genuino, es un video que no es locura, no es cuento, y sé que no es cuento porque yo sé de eso, yo sé esas cosas y tengo experiencia de otras personas que me han dicho cosas y yo misma las he vivido. Y ahora lo dijo un video que sacamos ahí en el Facebook de José. ¿Te quiere? Búsquelo. Unas jovencitas como quinceañeras o catorceañeras. Ellas jugaron con un juego que se llama, lo apunté por aquí, se llama Free Fighter, algo así. Antes ese juego se llamaba Street Fighter, creo que era. Ahora se llama, bueno, no, porque yo no sé mucho de esos juegos y eso. Lo que quiero decirles es que ellas mencionaron eso y quizá en lo que escribí voy a anunciarlo después porque no sé de eso. Quiero decirles, amigos y a todos, que hace años, desde que empezaron estos juegos, este tiempo, o sea, primero salió la televisión y empezamos pues a ver algo diferente. Yo
tuve el privilegio de ver las primeras televisiones que salieron, porque aquí en Arraiján solamente habían 2 personas que ya tenían televisión, más nadie en el distrito de Arraiján. Y después mi mamá nos compró una que era blanca y negra. Y me acuerdo que la gente venía, casi todo el pueblo, a ver en la televisión y se ponían ahí, pues nosotros adentro y ellos afuera en las ventanas. Así era el pueblo. Y nosotros también anteriormente pues íbamos a las casas de las vecinas para ver a una, porque la otra era americana y ellas, bueno, vivían encerrados, pero aún así la gente se asomaba por las rendijitas y las cosas indijitas para ver, oír a menos. Después de un tiempo, pues, salieron 2, aquí en Arraiján, vino un señor, una familia que eran acomodados, ellos hicieron como especie de un cine. Y esos cines eran de tiempo de Charlie Chaplin y todo eso, eran las películas que daban, pero todo el pueblo se iba para allá, al final allá, abajo, ya pues como saliendo, como quien va para Chorrera. Ahí está, y casi todo el pueblo iba y ellos pagaban, los niños pagaban como 1 centavo y los adultos pagaban como 1 real para entrar a ver las películas que era en su casa, que ellos habían hecho un localcito ahí y presentaban esas películas, presentaban las películas de vaquero, de indio, eso era todo lo que veíamos. Y eran como hasta las 7 de la noche. Y de ahí ya veníamos porque a esa hora se apagaban todas las luces en Arraiján, ya que Arraiján no tenía luz eléctrica. La luz venía de un americano que tenía una fuente pues de luz y él la pasaba al pueblo, pero como a las 7:30 por ahí ya la luz estaba, él la cortaba todos los días. Recordando, yo en ese tiempo tendría como unos 10 o 11 años. Bueno, después de eso pasó el tiempo y ya pues cuando tuvo televisión uno fue viendo ciertos programas que iban dándose, las noticias eran muy diferentes, todo era diferente. Y los programas venían hasta cierta hora también. La televisión solamente abría creo que hasta las 8 de la noche y de ahí ellos ponían de que estaba cerrado, cuando empezó la televisión que yo recuerdo. Bueno, de ahí empezaron ya a dar programas como Boris Karloff presenta, otros programas como un poquito de monstruos, programas películas de Drácula, películas de el hombre este que era así que fue creado. Me estoy yendo una de cosas en el techo. El Señor reprenda todo. Bueno, así fue. Habían esas películas de Boris Karloff presenta, ya empezaban a dar presentaciones de temas que antes uno no escuchaba mucho, que eran ya cosas de fantasmas y cosas así. Bueno, así empezó la televisión, pues. En el cine también pues se veían cosas, pero no tan serias. Eran como Drácula y Frankenstein y ese tipo de películas así. Así fue. Pero eso daba temor porque nadie en ese tiempo sabía nada de esas cosas. La gente oía eran los cuentos que echaban los antepasados, los familiares, los abuelos, y se reunían a echar los cuentos de las brujas, de todas esas cosas que uno ha oído pues siempre, y más en el interior. Bueno, quiero es como un breve repaso de cómo empezó esto. Así fue, ¿verdad? Y uno fue ya entrando en un nivel de conocimiento de cosas ocultas que no era costumbre hacer. Ya con las cosas que nos contaban de las tuliviejas y de los brujos y de las gallinas que se iban creciendo, ya uno estaba siempre con ese temor. Pero hasta ahí, ¿verdad? Pasó muchos años, siglos, porque ya cuando yo les dije que tenía como 10 o 11 años fue que vino la televisión, que la tuvimos nosotros aquí en nuestra casa. Bueno, quiero decirles que a partir de ese momento empezó un cambio ya. Apenas vino la televisión, empezó cambio, ¿verdad? Antes nosotros comíamos, toda la familia nos comíamos en una mesona redonda que teníamos. Mi papá, mi mamá, todos nos acostumbramos a comer así en la mesa esa, una mesona vieja. Mi mamá servía ahí. A partir de la televisión ya empezamos a dejar ese tipo y entonces nos sentábamos con el plato ahí pues en una silla, una cosa, a ver la televisión. Fueron los cambios que se fueron dando en las familias. Usted tendrá su experiencia si usted recuerda. Bueno,
quiero decirle que a partir de todo ese tiempo empezaron a haber cambios ya. Empezaron los muchachos a salir, empezó la vida más liberal. Los jóvenes más adolescentes se reunían a tomar, se iban escondidos los papás y se iban a tomar, ¿verdad? De escuela, muchachos de escuela, los jóvenes estaban ya en eso, o sea, cosas que antes no se veía. Y ahí, a partir de eso, empezó pues todos esos cambios que hubieron. Ya fueron los muchachos yendo a la universidad, ya empezaron ahí otras enseñanzas, otras cosas, y fue el mundo cambiando. Hablando de aquí, de lo que yo viví. Bueno, así siguió, ¿verdad? Fue uno cambiando, viendo cosas, la música fue cambiando, salieron los Beatles, salieron todo ese poco de nuevas tendencias, pues, las modas. Después salió otro poco de moda que ya iba uno metiéndose en ese mundo de moda. Salieron más películas y ahí voy a entrar en esto. Pude recordarme que empezaron ya desde 1977, porque lo busqué, y algunas otras fechas no busqué todo. Empezó a darse ya películas muy diferentes, como la primera película que yo recuerdo, que yo no la vi, pero se anunció con grandes pompas y con gran expectativa de terror, la primera vez. Se llamó El bebé de Rosemary. Esa fue en el 1981. Y me acuerdo que de tanta publicidad que se le dio, casi mucha gente, muchos jóvenes fueron a ver al bebé de Rosemary. Y mucha gente fue cambiando la manera de ver las cosas de espirituales. No había hasta en ese tiempo ese tipo de cosas. Y todo el que veía esas películas ya quedaba como impactado, pero en otro nivel. Bueno, después en el 77, por allá fue el bebé de Rosemary. Después vino otra, no voy a decir los años porque podía enredarme. Otras que ustedes quizás saben más que yo ahora. Se llamó El Conjuro, El Ente, La Llorona, El Exorcista 1 y 2, Damián, El Aro. Y así fueron aumentando a través de los tiempos. Todas esas películas fueron de impacto espiritual maligno. El enemigo fue trabajando bien seriamente hasta lo que estamos viviendo hoy, y él ha tomado todo lo que el mundo ofrece para tener el mundo destruido como está hoy. Bueno, porque por la ignorancia. Por eso es que yo dije, yo no voy a dejar de hablar. Si alguien quiera oírlo o no, ya eso no es problema mío. Pero el Señor me manda a mí a decir cosas. Y no solo cosas sencillas o cosas que ya sabemos que vienen hace rato y cosas. Nosotros en este tiempo tenemos que profundizar en la palabra de Dios, porque el tiempo lo amerita. Cuando yo voy a hablar la palabra, yo tengo que estar seguro de todo. Historia judía, historia de esto, historia de Babilonia, para poder dar un mensaje. Y eso no se está haciendo. Hoy por eso es que el mundo está tan dividido y hay mucha confusión. Entonces, así siguieron este tipo de películas. Así, ¿verdad? Fueron aumentando. Y era tal la propaganda, porque la propaganda, la televisión trajo eso. Sin eso no hubiera habido nada, porque los muchachos hubieran seguido lo mismo. Claro, el tiempo tenía que cambiar, pero no cambió para bien. Entonces yo quiero darle un testimonio de mí misma. Y por eso es que yo hablo. Cuando yo hablo y yo digo algo, que hablo de las iglesias, yo no estoy criticando iglesia. Yo digo lo que la iglesia no ha hecho. ¿Por qué yo no critico al presidente, ni critico al gobernador, ni critico al ministro? Porque ellos no se les ha dado, ellos no tienen esta visión. La tiene la iglesia de llevar la luz al mundo. Si nosotros somos dominados, somos oprimidos, es porque la iglesia ha callado esta verdad. Eso es todo. El mundo de hoy está ¿por qué? ¿Porque el presidente lo hizo? No.
Porque el gobierno, ahora estamos ya en el principio del nuevo orden mundial, o ya estamos bien metidos. Y yo he venido diciendo hace muchos años, porque a través de todo lo que yo voy a decirle, el Señor trató conmigo de manera muy especial. Y yo pienso que muchos, la gran mayoría, no saben nada de esto. Y quizá por eso hay controversias y cosas, porque no pueden debatir lo que el Señor me reveló a mí con hechos y con revelaciones. Y tendría que pasarme todo un día hablándole de esto. Así es que yo quiero decirle lo que a mí me pasó y voy a seguir hablando de por qué yo estoy diciendo eso hoy. Yo me acuerdo que en los años, como yo tendría como unos 18 años, 17 años por ahí, cuando se anunció la película El Exorcista. Yo no sé por qué a mí me entró tanta inquietud, como un afán, porque en la televisión lo decían, sí, cada ratito decían, El Exorcista, viene la película El Exorcista 1, y yo era miedosa, yo siempre le tuve miedo a todo eso, pero hubo como algo que me impregnó, que yo quedé con la gana de ir a ver esa película. Entonces, yo no tenía ni plata, ni una cosa, que yo le dije a mi papá, y papá, deme para ir al cine. Me acuerdo que era en el metro, que empezaba el Teatro Metro. Yo poco iba a Panamá, yo no iba, pero esa vez me arreglé y me fui para Panamá, creo que fue con mi hermano. Y nos fuimos. Había una fila del metro hasta un lugar donde era un restaurante muy famoso en ese tiempo. La fila era así. Uno tenía que esperar las tandas que llegaran y venía la otra tanda, mientras la gente salía iba entrando la otra. Así era. Y bueno, nos sentamos ahí a ver la película El Exorcista, que el Señor los reprenda. Y desde que llegué, pues yo quedé sumamente, empezó con como misterio siempre, ¿verdad? No voy a tratar el tema y profundamente no, pero eso me impactó a mí mucho y a todo el que la vio. Una cosa que iba a decirle, yo estaba en la iglesia, iba a la iglesia, participaba de la iglesia, pero a mí me pasó eso, yo me fui para allá. ¿Por qué? Por eso es que yo hablo ahora, porque mucha gente en la iglesia está y no saben nada, no saben lo que está pasando alrededor. Y yo recuerdo que cuando yo salí de ahí, yo salí totalmente perturbada. Y ese era el efecto, porque hasta los psicólogos, no sé si era el plan, ellos hablaban, los psiquiatras decían, no vean esa película, ellos salían en la televisión, yo recuerdo. Y mientras más decían, más el interés de uno a verla. Y yo, que era tan miedosa, la vi. Y esa noche yo no pude dormir. Yo no pude dormir, yo me la pasé toda la noche, yo dormía con mi hermana en la cama. Y yo veía a mi hermana, fue tal el impacto que me dio, que podía tener la mente muy débil, yo no sé. Pero tal impacto que me dio, mi hermana también se asustó, pero ella no fue tanto como yo. Y yo a veces me quedaba viéndola así, y me parecía que era el cuadro que yo había visto. Bueno, al día siguiente pasó eso y seguí. Y recuerdo que alguien que era mayor que yo, que dirigía la iglesia, él también la vio. Y me dijo, bueno, lo que mire, evangélico, cristiano, me dice él, bueno, lo que yo te digo es que te pongas una Biblia debajo de la almohada. Y yo la puse. Así era el conocimiento que tenía uno de Dios, con todo lo que aprendimos y todo. Bueno, no voy a hablarle más de eso, porque solamente para decirle por qué yo hablo como hablo ahora, y con base, con mucha estudio, buscar mucho, porque Dios está buscando hombres y gente como tú y yo para hablar esto. Así es que esa película me dejó tan impactada, pero mire el efecto que hizo. Al día siguiente, una prima mía de mi edad me dice, ay, Dalia, yo quiero ver esa película. Me acompaña, me dijo, ay, no, yo no voy para allá. Al rato me estaba arreglando para ir con ella y de nuevo me metí a verla. Eso fue una bomba grande. Fue el primer impacto que yo tuve del maligno. Y de ahí, después empezaron mire, y no solo eso, compré el libro. Imagínense, ¿dónde estaban mis líderes? ¿Dónde estaban los cristianos? ¿Dónde estaban los pastores? No se hablaba nada de eso, es que por eso yo caí en eso. Porque para eso es que está la iglesia, para advertir, para que la gente no caiga en el hoyo. Entonces, ahí pasó, ¿verdad? Eso fue un impacto que realmente sí me llegó. Y ya con los años fue que ya yo llegué
con lo que yo pude analizar y estudiar la palabra y estudiar, entonces ya eso fue bajando en mí, ese temor, y ya, fue así, ¿verdad? Quiero decirle que eso hizo un impacto profundo en mí. Después siguieron, ya más nunca quise ver ese tipo de películas. Por ejemplo, El Conjuro, mis compañeras ya me decían, oye, busca, mira El Conjuro, mira la... Bueno, dice que habían otras peores. Así es que yo no quise más. Bueno, cuando yo tuve mis hijos, ya empezaban a salir ese tipo de juegos como Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, los Thundercats, Poster Gaze, bueno, ese tipo de juegos también empezaron a salir para todos los niños. Entonces, ya mis niños, ya yo trabajaba y todo bien, o sea que sí trabajaba también. Y yo les traía de todo, porque yo quería que ellos fueran felices. Y uno de los primeros que tuvo todos esos jueguitos fueron mis hijos. Y yo les compraba eran cassettes, y no sé cómo eran. Eran unos Atari y unas cositas así que sí, ya empezaba eso, pues. Y después llegaron los Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, 2, 3, 4, ya sigue. Y casi todas esas cosas yo se las compraba a mis hijos. Y les compraba los juegos. Y les decía, bueno, porque esa era la moda y todos los niños estaban con eso. Pero después yo me di cuenta cuánto daño había hecho yo también por ignorancia. Esos juegos afectan. Y eso queda ahí, porque ese es el deseo del enemigo, dañar. Y aquí venían muchos niños a jugar, porque los niños no tenían eso. Y los niños presentaban una conducta como extraña, rara. Así que ahí fui yo abriendo los ojos y yo pues quise eliminar ese poco de juego, pero ya era tarde, porque ya estaba bien metido eran juegos, sí, pero no eran tan así, ¿no? Como ahora. Pero ahora yo me pongo a ver, comenzando a ver los videos, que esos juegos tenían cierta influencia, porque habían unos que eran japoneses y ellos mencionaban algunas frases que después yo comencé a buscar, ya empecé yo a buscar y comencé a buscar y me di cuenta que esas frases que ellos lo repetían y después le decían, no, entonces ellos se quedaban, se tapaban la boca, y le decían, no repitas eso. Eran frases, yo no sé ahora cómo estarán esos juegos que los niños suyos y los nietos están jugando, pero ellos repetían esas cosas que ya yo había leído, que eran muy peligrosas porque eran conjuros o llamaban cosas espirituales para que poseyeran las casas y esto. Bueno, eso yo no estoy muy segura de eso, pero sí sé que la conducta de los niños han cambiado, de los adolescentes, por causa de esto, de este tipo de juegos. Había Harry Potter, también fue una película que influyó mucho en los adolescentes. Y recuerdo que a los niños los llevaban en la escuela a ver esas películas. O sea, ignorantemente, porque yo no creo que lo hacían. Por eso es que yo digo para que sepamos hoy, ¿verdad? Y hoy lo que estamos viendo es peor, porque yo creo que ahora es peor los juegos. Y ahora he visto, porque aquí vienen personas. La otra vez vinieron dos jóvenes cristianos, ¿verdad? Y en la madrugada, en la noche yo me levanté y les digo que vengan, ellos vienen, y porque yo tengo, bueno, somos así, pues muy tratables con los jóvenes y eso. Y vinieron dos, y yo no voy a decir lo que es la iglesia que es, pero eran muchachos bien consagrados en su iglesia. Ellos llevaban las cosas, eran de los jóvenes, y ellos vinieron con un juego para que mis hijos jugaran. Mi hijo era el que estaba aquí. Bueno, eso no hace mucho, hace como unos 3, 4 años. ¿Qué pasó? Yo me levanté en la noche, como a las 12, y los oí jugando como como una balacera. Y ellos hablaban.
ellos hablaban y se oía como que otros estaban hablando. Y yo, ¿esto qué es? Y me vine hasta acá y los vi que ellos estaban jugando un juego como muy violento. Era como de pandillas. Y después, ¿qué pasó? Yo les dije y oí a los otros hablando. Y yo, ¿eso qué es? Porque yo no sabía que ahora se conectan esto y van a conectarse con otros. Peligroso, padres, porque ustedes no saben lo que ellos están haciendo ahí. Y ahí se está metiendo muchos espíritus inmundos, que son los que tienen este mundo como está ya los jóvenes así. Y eso no lo quita la ciencia. Gracias a Dios mi hijo estaba ahí, pero él no estaba jugando. Me dijo, mamá, no me gustó ese juego. Entonces ellos sí. Entonces yo les dije, se acabó este juego. Ustedes están en la iglesia, ustedes son líderes de la iglesia. Y yo digo que Dios me ha permitido ver muchas cosas para que yo tenga palabra para hablar. Y yo le dije, no quiero ese juego y me lo apagan de una vez. Era con 2 televisiones, con 2 cables, sí. Él puso una que estaba en el cuarto y él lo trajeron y lo pusieron ahí en la sala. Y los 2 jugaban, yo no sé, la cosa que era con México, con otros de otros países. Yo le dije, se acabó. Aquí se acabó y van a respetar. Aquí yo pensaba que ustedes venían a orar y a hablar cosas de Dios. Y los agarré. Entonces me dijeron, ay, disculpe, hermana, disculpe. Digo, entonces apaguen esa cosa. Sí, ya la vamos a apagar. Me acosté. A las 2 de la madrugada me levanto de nuevo. ¿Qué pasa? Estaban de nuevo jugando. Y ahí sí yo les dije fuertemente, digo, apáguenme eso, porque yo no sé apagar esas cosas. Yo no ando en eso. Mi vida no está en esas cosas. Y aquí hay de todo. Y yo les dije, no quiero. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ellos lo apagaron ahí, pues, con muchas cosas. Y después, ya, pues sí, se acostaron y ellos, al día siguiente yo los agarré y les hablé bien y les dije, mire, ¿usted cree que eso está bien para ustedes que son tan de que en la iglesia y eso? Yo no voy a creer lo que ustedes me dicen. Entonces se quedaron, me dijeron, sí, disculpe, hermana, disculpe, no. Digo, no, yo no lo digo por ustedes. Yo lo digo porque eso les va a traer muchos problemas a ustedes. Y después llamé a uno de los papás y se lo dije. Digo, su hijo estaba viendo esto y este me dice, sí, yo también tengo el mismo problema. O sea, por eso es que yo hablo como hablo, porque hay una gran apariencia, dice la Biblia, que vendría un tiempo de apariencia de piedad. Y mucha gente en las iglesias, yo sé que hoy están pasando serios problemas con este tipo de cosas. Pero como aparentamos que estamos bien con Dios y que estamos en victoria, no queremos tocar esos temas y lo que hacen es entrar en otras cosas y que Dios tiene poder y que Dios es poderoso. Claro que sí, pero Dios responde en la medida que usted también le busca. ¿Eso no se dice? Sí. Hay consecuencias de lo que hacemos. Hay bendiciones de la obediencia que se dicen siempre, que Dios te traerá esto y te dará esto y te daría amén, diga amén, amén. Y Dios te pondrá por cabeza, amén. Pero la siguiente página dice las consecuencias de la desobediencia y son más grandes, más largas que los resultados de la obediencia. La otra parte no se dice. Allá donde se dice, pues, todas las cosas que no debemos hacer para que el Señor pueda bendecirnos. Pero eso no se dice. Entonces la gente, amén, amén, gloria a Dios. Y todo el mundo sale en victoria cuando es falso. Porque hoy cada día la gente está peor. Los hogares están destruidos aún de creyentes. Entonces, por eso estoy hablando de esta manera y quiero decirles esto, ¿verdad? La Biblia dice en Efesios 5:11, y no participáis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Otra dice Filipenses 4:8. Eso está en Juan 5. Ajá. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que nos manda pues la palabra a todo el que quiera oírlo. Esto no es para que usted cambie ni haga lo que yo le estoy diciendo, no. Y lo digo porque he visto muchos niños violentos con sus madres. Las mamás no saben dentro de un tiempo qué va a pasar en ese hogar. Niñas, porque están viendo estos juegos. Y en base a un tema, algo que vi ahí que un pastor mandó de 2 niñas que fueron
totalmente están perturbadas por un juego que se llama, yo se lo dije antes, Fire, algo así, que ahora es nuevo. Bueno, ellas gritaban ahí que no jugaran ese juego, que eso tenía demonios, las atormentaba. Dos niñas como de 14 y 15 años, ella y su primita. Y hay muchas cosas que el enemigo nos pone en bandeja de plata, que ustedes si no saben, empiezan a buscar, hermano. Y agárrense del Señor, porque no importa el nombre que usted tenga, ni el título que tenga en lo que sea, el enemigo entrará en su casa porque él no es como Jesús que está llamando a la puerta y llama. Él entra donde le abran la puerta. Él es como una serpiente. Y la serpiente entra donde hay una oportunidad de entrar, él entra a la casa. Así es que, aparte de otros juegos diabólicos que hay muy poderosos, que están dañando la mente de la gente y por eso la gente no cree en Dios y no lo conoce. Y eso no es más que la obra del enemigo para tener una juventud perturbada y para tener el mundo que tenemos hoy como estamos. Entonces, a todo el que vio, le agradezco y ustedes piensen lo que sea. Yo trato de decir las experiencias y pudiera decir más. Otra cosa que yo tuve y desde niña fui a la iglesia. Por eso es que si usted está en la iglesia, eso no da lugar a que su hijo ni usted va a ser mejor. El único camino es Cristo. A veces hemos dejado a Jesús al camino recto, al mejor camino, por seguir tradiciones y cosas que nos dicen sin habernos de verdad entregado nuestra vida a Jesús. Así es que una vez más, todo aquel que tenga algo que decir o diga, y así será. Que Dios los bendiga a todos y es una recomendación que yo les doy por experiencia. No digo otras cosas para evitar conflicto. Así es que la gloria sea para el Señor en este día. Amén.